¡Para, no conduzcas! Tu mujer ha soltado los frenos. ¿Lo oyes? Este grito desgarrador vino de la oscuridad, provocando que un millonario llamado Richard Pierce se congelara literalmente con sus llaves en la mano. Su caro automóvil estaba estacionado a la sombra de la calle nocturna no lejos del Hotel Central. Parecía que en un instante abriría la puerta, entraría en el coche, arrancaría el motor. Pero de repente oyó ese grito inimaginable. Richard se giró y vio a un niño descalzo, de unos 12 años, delgado y con el pelo despeinado. El niño lo miró con los ojos abiertos y lleno de horror. Richard sintió que sus entrañas se apretaban. ¡Qué tontería!, pasó por mi cabeza instantáneamente, pero la voz del niño sonaba tan desesperada que era difícil ignorarla. «¿Quién eres tú para gritar así?», dijo Richard fríamente. «Chico, ¿necesitas dinero? ¿O es esto algún tipo de broma?». El niño, cuyo nombre era Tony, dio un paso inseguro hacia adelante. Sus pies parecían congelados sobre el asfalto mojado, y sus labios temblaban no solo de frío, sino también de miedo. «¿Eres Richard Pierce? Vi tu auto cuando una mujer y un mecánico se subieron al capó». Ella dijo: «Asegúrate de que los frenos no funcionen una vez que él esté en la carretera. Ella te odia». Dijo que esto debe hacerse inmediatamente, antes de que te des cuenta. «Esta es tu esposa, ¿verdad?». Richard sintió que su corazón latía más rápido. Quería reírse de lo absurdo de la acusación. Victoria Pierce, su esposa, efectivamente había estado actuando de manera extraña últimamente, pero... «Oye, chico, ¿te está pasando algo?». «Mi esposa no es una asesina», dijo tratando de mantener la calma, pero en algún lugar en lo más profundo de mi mente surgieron pensamientos inquietantes. ¿Qué pasaría si el chico estuviera diciendo la verdad? Tony habló rápidamente y vacilante. «He estado viviendo en la calle durante mucho tiempo. A veces paso la noche en estacionamientos para esconderme de la lluvia. Ayer, cuando llovía mucho, me escondí cerca de ese hotel y vi llegar un todoterreno negro». Salió una mujer muy bien arreglada, con traje de negocios. La acompañaba un hombre vestido con un mono. Miraron a su alrededor y se acercaron a su coche. No conozco los detalles, pero escuché frases como «corta esta parte para que pueda drenar el líquido de frenos», y luego agregó algo sobre que no le diste dinero. Me asusté. Creí que corrías el riesgo de morir. Richard dejó las llaves y caminó lentamente hacia el chico. Se encogió como si esperara un golpe, pero Richard bajó la mirada con los ojos entrecerrados y tensos. «¿Y si esto es solo tu imaginación? ¿Quieres sacar provecho de mi miedo?» «No». Tony miró hacia arriba. «No estoy mintiendo. La escuché llamarte por tu nombre». Ella dijo: «Richard no debería sobrevivir al viaje de mañana. Decidí esperar para avisarte». Ella se fue y yo me di cuenta. «Si me quedo callado, morirás». El corazón de Richard se hundió. Por un lado, todo sonaba demasiado salvaje. Por otro lado, había una sensación dentro de ella de que Victoria en los últimos meses no había sido la misma que antes. Ausencias frecuentes por la noche, llamadas telefónicas extrañas. «Muchacho», dijo el millonario, «si todo lo que dijiste es cierto, si es cierto, entonces revisaré el coche ahora. Y si resulta que los frenos están realmente dañados». No terminó la frase porque él mismo no creía del todo que esas palabras pudieran ser ciertas. La historia está cobrando impulsos. Comparte desde dónde nos ves y suscríbete. De repente, el guardaespaldas de Richard, Chris, apareció en la puerta del hotel. Estaba buscando a su jefe con la intención de acompañarlo. Al ver la vacilación del jefe, Chris frunció el ceño. «Richard, ¿qué pasa?». «Revisa los frenos», ordenó Richard en voz baja. «Sospecho que podrían haber dañado deliberadamente el sistema». Chris se sorprendió, pero asintió obedientemente. Mientras Chris iba a buscar una linterna, Richard miró al niño. «¿Dijiste que te llamabas Tony? ¿Dónde están tus padres?». Tony simplemente se encogió de hombros. «No hay nadie. Estoy por mi cuenta. A veces voy a refugios de iglesias, pero huyo de allí cuando hay demasiada gente. En cualquier caso, ahora eres mucho más importante para mí. Después de todo, si no te salvo, me consideraré culpable». Esta declaración hizo que a Richard le dolieran las sienes. Un niño que no tiene nada clama a él por algo tan importante como salvar su vida. Cuando Chris regresó, parecía alarmado. «Richard, tenemos un problema serio. Parece que la manguera del freno está cortada.
Si hubiera conducido a alta velocidad, el accidente habría sido inevitable. Richard cerró los ojos por un momento. La versión más terrible de repente se convirtió en realidad. ¿Su esposa? No, eso es demasiado, pero los hechos apuntan hacia ella. Tony vio que la cara de Richard se ponía blanca. Lo siento, no quise entrometerme, pero no pude quedarme callado, logró decir. Richard apretó los puños. Me salvaste la vida, hombre. Ahora tenemos que decidir qué hacer. Si Victoria ha hecho esto, significa que no se detendrá. Creo que es hora de ir a un lugar seguro. Y tendrás que venir conmigo porque eres el único testigo. El niño estaba confundido, sin saber si era la decisión correcta confiar en el extraño. Pero él aún lo entendía. Si se quedaba en la calle, moriría. Esa mujer es capaz de cualquier cosa, porque lo vio de cerca. Está bien, dijo Tony. Estaré contigo todo el tiempo que sea necesario. Richard asintió brevemente y decidió pedir un vehículo blindado de inmediato. Al fin y al cabo, quedarse aquí es demasiado arriesgado. De repente Victoria o sus cómplices están mirando. Unos minutos más tarde, un todoterreno oscuro perteneciente a la empresa de Pierce se detuvo frente al hotel. Al volante estaba Mark, un conductor de confianza que conocía muchos de los secretos del jefe. Chris sentó a Richard y Tony en el asiento trasero y se sentó a su lado para controlar la situación. El coche se alejó suavemente de la acera y giró hacia la autopista iluminada. En el salón reinaba un silencio opresivo. Richard, mirando las luces parpadeantes de la ciudad nocturna, no podía quitarse de la cabeza el pensamiento: ¿quería mi esposa matarme? ¿Por qué? Sabía que había habido fricciones en su matrimonio, desacuerdos comerciales, Victoria insistiendo en ciertos proyectos con los que Richard no estaba de acuerdo. Pero llegar a tales extremos, Tony, percibiendo la tensión, intentó hablar primero. Oiga, señor Pierce, si ya hizo esto, ¿no tendría sentido llamar a la policía ahora mismo? Richard negó con la cabeza. Demasiado peligroso. No sé quién podría estar conspirando, dónde están sus conexiones. Además, Victoria es inteligente. Probablemente tomó precauciones. Necesito pruebas irrefutables, no solo el testimonio de un chico. Lo siento, Tony, te creo, pero en el tribunal tus palabras son fácilmente refutables si no tenemos los hechos. Necesitamos pruebas contundentes, grabaciones, documentos, algo más. El chico frunció el ceño, pero seguirá intentándolo. Tal vez tenga un plan B. Por eso vamos al Rosemont Suites, un hotel donde tengo una sala secreta para reuniones importantes. Victoria no sabe de este lugar. Allí me pondré en contacto con mi equipo y veré qué se puede hacer. Chris añadió en voz baja. Revisemos las cámaras del estacionamiento donde se descubrió el sabotaje. Mi servicio de seguridad tiene acceso a las grabaciones. Si descubrimos que aparece allí, tendremos pruebas contundentes. Richard asintió, mirando agradecido al guardaespaldas. Tony no podía dejar de temblar. No todos los días un niño sin hogar de 12 años termina en una camioneta blindada al lado de un millonario. Intentó pegarse a la ventana para pasar desapercibido, pero todo el tiempo captó la mirada preocupada de Richard, en la que se veían tanto la duda como la gratitud. «Escucha, Tony», dijo Richard de repente, «¿por qué decidiste intervenir? Podrías haberlo conseguido. Te arriesgaste». «¿Para qué?» Tony levantó la cabeza. Quizás porque yo mismo he visto a menudo cómo se comete el mal con impunidad, y si alguna vez tuviera la oportunidad de salvar una sola vida, no podría dejarla pasar. Richard suspiró y puso su mano sobre el hombro del niño. Gracias, no olvidaré esto. Tony simplemente sonrió con culpa. Espero que no sea demasiado tarde. Finalmente llegaron al Rosemont Suites, un lujoso edificio de gran altura con su propio estacionamiento cubierto privado. En el interior, el conductor y los pasajeros fueron recibidos por el gerente nocturno, quien inmediatamente los escoltó hasta los ascensores privados. Tony miró a su alrededor, sorprendido de que algunas personas tuvieran acceso a tales comodidades y pasadizos secretos. Para él era un mundo extraño, donde todo parecía demasiado limpio y rico, pero comprendió que no había otra salida. Solo así podría salvarse a sí mismo y a Richard de posibles represalias.
Cerrando la puerta detrás de él en uno de los áticos del piso superior, Richard les hizo un gesto a Tony y Chris para que se sentaran en el sofá. Él mismo cogió el teléfono y contactó con su servicio de seguridad. Explicó brevemente la situación, sin mencionar nombres específicos, y pidió revisar las imágenes de la cámara del estacionamiento donde estaba su auto. Mientras esperaba una respuesta, Richard cerró los ojos cansadamente, tratando de ordenar sus furiosos pensamientos. Si Victoria realmente hubiera querido matarme, podría haberlo planeado durante semanas. Quizás ya esté todo listo para tomar posesión de mis acciones. No quiero acusarla ciegamente, pero la evidencia está ahí. La manguera cortada, la advertencia de ese chico. Tony, notando el estado del millonario, preguntó con cautela: ¿Te sientes mal? Tal vez debería traer algo de agua. Richard agitó la mano con cansancio. No, gracias, es demasiado. No esperaba que la persona en la que una vez confié incondicionalmente fuera capaz de tal cosa. Pero tengo que recomponerme. Has visto algunas cosas aterradoras en la calle, ¿verdad, Tony? El niño asintió, recordando cómo una vez había presenciado ataques y otras historias de crímenes en las que la gente peleaba por unos centavos. Pero aquí estamos hablando de una liga diferente. Millones, poder, intriga. Poco después, una notificación de seguridad llegó a la computadora portátil de Chris. Resultó que sus especialistas lograron obtener fragmentos de grabaciones de cámaras callejeras. El video borroso mostraba el auto de Richard y junto a él una figura femenina acompañada por un hombre con traje de trabajo. «Mira», señaló Chris, «esa definitivamente se parece a la señora Pierce». Ella abre el capó, se sitúa junto a él y entonces este hombre empieza a manipular los mecanismos. Richard se puso pálido. Amplió la imagen. Las proporciones del cuerpo, la forma de moverse, todo coincidía con Victoria. El niño exclamó: «Definitivamente es ella, la vi. Es cierto que el rostro no se distingue desde aquí, pero la figura es la misma». Chris se puso los auriculares. «La pista de audio es muy mala, ruidosa, pero algunas frases se pueden restaurar. Quizás podamos fortalecerlos y luego entender lo que está diciendo». A Richard le pareció que otra vez le habían apuñalado en el corazón. Si esta es realmente Victoria, entonces no queda ninguna duda. Ella quería que me estrellara. La ira mezclada con el dolor surgió en mi interior. Miró rápidamente a Tony. «Así que decías la verdad todo el tiempo». «Lo siento, no te creí del todo al principio». El niño suspiró profundamente. «Entiendo, sonó salvaje». Ahora la pregunta seguía siendo: ¿cómo utilizar esta grabación para que Victoria no saliera impune? Sí, es de mala calidad, pero algo es algo. Richard sabía que si su esposa no era tomada por sorpresa, podría cubrir rápidamente sus huellas, contratar abogados y hacer que pareciera un engaño. Mientras tanto, lo más probable es que Vika crea que Richard no sospecha nada. Le dijo a Chris: «Necesitamos concertar una reunión con mis abogados, que preparen una solicitud de protección de activos y recopilen pruebas, pero debemos actuar de forma encubierta para que Victoria no se entere. Necesito hacerle creer que no sé nada hasta que sea demasiado tarde para ella». A la mañana siguiente, Richard, apenas capaz todavía de dormir, ya estaba sentado en la sala de conferencias del hotel, rodeado de su gente de confianza. Entre ellos se encontraba Lisa Henderson, una abogada inteligente y experimentada a quien en la corporación apodaban el tiburón por su espíritu de lucha. Cerca de allí se encontraba John Carter, un consultor financiero que entiende de estructuras accionarias y offshore complejas. Chris se quedó a un lado vigilando la entrada. Tony todavía estaba en la habitación de al lado, tragando el desayuno ofrecido y escuchando a alguien que lo llamara. Richard reunió a todos con una mirada. «Caballeros, parece que mi esposa Victoria ha planeado eliminarme físicamente para obtener el control de la corporación. Tenemos imágenes de vídeo, aunque no perfectas, que apuntan a su participación en el sabotaje de los frenos de mi coche». Hay un chico que presenció la conversación y confirmó todo. Pregunta: «¿Cómo podemos actuar para que ella no escape y rinda cuentas?». Lisa suspiró. «Ir directamente a la policía».
pero Victoria puede afirmar que la grabación fue editada. Y su corporación es grande y también tiene suficientes conexiones. Es necesario recopilar pruebas más claras. Tal vez encuentre al mecánico que ella contrató o consiga documentos financieros que prueben que ella le envió dinero. Yo sugeriría ponerle una trampa, una exposición pública de la cual no pueda salir. John intervino. Y también necesitamos proteger los activos. Por ahora todo está a tu nombre, Richard, pero si Victoria tiene algunas acciones, puede intentar venderlas o transferirlas a una persona de confianza. Si la estafa hubiera tenido éxito, se lo habría llevado todo. Tengo miedo de que actúe rápidamente. Richard hizo una pausa y luego dijo: Victoria sabe que normalmente no me gusta hablar en público, pero si organizamos una presentación sorpresa de un nuevo proyecto, invitamos a la prensa, a los socios y allí revelo la verdad. Será un shock para ella. Las cámaras mostrarán la reacción, ella estará confundida. Además, será posible llamar allí a la policía, como si fuera accidentalmente. Y muestra nuestra grabación, invita a Tony como testigo si acepta hablar. Lisa miró rápidamente el teléfono. Es arriesgado, porque el chico es menor de edad, y podrían intentar intimidarlo, pero podría funcionar. Lo principal es que Victoria no sospeche nada. Chris asintió. Para hacer eso, Richard tiene que actuar como si nada hubiera pasado. ¿Aparecer en casa o en la oficina? Pregunta. La señora Pierce podría preguntarse por qué no regresó anoche. Sí, sonrió Richard con amargura. Probablemente diré que tuve negociaciones urgentes, el auto se averió y tuve que llamar a un conductor. Ella hará preguntas, pero puedo asegurarle que todo está bien. Necesitamos que ella venga a nuestra presentación, la atraparemos allí. Lisa le puso una carpeta delante. Te propongo un plan temporal. Empiezas a difundir un rumor sobre un gran acuerdo de inversión y la atraes. Consulto con la policía, pero lo hago con mucho cuidado para que no haya ninguna fuga. El día de la presentación tomamos una medida drástica. Publicamos la grabación y llamamos a la policía al lugar de los hechos. Los periodistas lo graban todo. El efecto será colosal. Ella tendrá que responder. Richard asintió mirando al grupo reunido. Estén atentos, Victoria puede atacar en cualquier momento. Y no podemos perder de vista a Tony. Es nuestro principal testigo. Esa misma noche, Richard se aventuró a regresar a la mansión, donde él y su esposa habían vivido durante muchos años. Desde fuera todo parecía tranquilo. Las puertas, los guardias en la entrada. Cuando entró en la sala de estar, Victoria estaba sentada con una copa de vino y mirando su reloj. Al ver a su marido, sonrió, aunque la sonrisa parecía un poco tensa. «Llegas tarde. ¿Dónde has estado?» Estaba preocupada. «Hubo un problema inesperado con el coche», mintió Richard, intentando mantener un tono ligero. «Tuve que dejarlo para repararlo. Luego surgieron asuntos urgentes. Lo siento, no llamé. Mi teléfono se quedó sin batería». Victoria se rió entre dientes. «Es extraño. Normalmente siempre estás ocupada con el celular. Bueno, espero que todo esté arreglado». Se sentó cuidadosamente frente a ella, observándola. «Por cierto, tengo buenas noticias. Recibí una señal de inversores serios. Están listos para invertir en nuestro nuevo proyecto inmobiliario. Quiero hacer una presentación en los próximos días e invitar a la prensa. ¿Qué te parece la idea?» Los ojos de Victoria brillaron de interés. «¿De verdad? Esta podría ser una gran oportunidad. Llevamos mucho tiempo diciendo que se necesitan nuevas infusiones. Pero ¿por qué tanta urgencia? ¿No es demasiado pronto para presentar la idea al público?» Richard se encogió de hombros. «A los inversores no les gusta esperar. Y si todo sale como lo prometieron, podemos duplicar nuestros ingresos. Quiero demostrarles a todos que somos una familia, que el negocio prospera». Hizo una pausa y observó la reacción de su esposa. Victoria asintió, pero Richard notó una sombra fría en sus ojos. Tal vez está tratando de averiguar si él sospecha algo. Finalmente, Victoria se acercó y le pasó la mano por el hombro a su marido. «Bueno, cariño, hagámoslo. Espero que no sea otra aventura. Ya sabes que no me gusta que nos critiquen en público». Richard forzó una sonrisa. «Seguro que todo irá bien. Por cierto, parece que tendré que cambiar de coche. Tiene una avería grave, pero no importa, cogeré otro». Victoria tomó un sorbo de vino, miró pensativa a Richard y dijo:
Bueno, iré a descansar. Espero que me cuentes los detalles mañana. Y por cierto, asegúrate de que estemos impecables en la presentación. Es importante para mí que la prensa vea nuestra armonía. Richard asintió. Cuando Victoria se fue, respiró profundamente, sintiendo todo dentro de él temblar. No solo cometió esencialmente el intento de asesinato, sino que también desempeña el papel de una esposa cariñosa. Comprendió que faltaba muy poco tiempo para el momento decisivo. El día señalado, comenzaron a llegar al alto centro de conferencias representantes de la prensa, socios comerciales y funcionarios, a quienes Richard y Victoria habían invitado especialmente a la gran inauguración del proyecto de inversión. Desde la mañana, Richard y su equipo han estado ocupados organizando, montando stands, preparando el material y negociando con los servicios de prensa. En el salón reinaba un ambiente festivo. Victoria, vestida con un elegante traje, estaba en el escenario junto a Richard, que personificaba la imagen de un millonario seguro de sí mismo. Las cámaras de los periodistas estaban listas y los flashes cegaban los ojos. Tony y Chris estaban detrás del escenario, junto con Lisa Henderson y John Carter. El niño estaba muy preocupado. Temblaba al pensar que ahora podía destruirse a sí mismo al hablar en contra de una mujer peligrosa. «No tengas miedo», le susurró Chris. «Si pasa algo, te llevaremos. Lo principal es decir la verdad cuando Richard da la señal». Tony asintió mordiéndose el labio. Nunca había tenido experiencia hablando frente a una multitud, y mucho menos en un evento importante, pero sabía que era la única manera de detener a Victoria, y entonces Richard sale al escenario, toma el micrófono y saluda al público. Damas y caballeros, gracias por venir a conocer nuestro nuevo proyecto. Mi esposa Victoria y yo nos complace compartir con ustedes una maravillosa oportunidad que creo que traerá grandes perspectivas a la ciudad y a la empresa. Llevamos mucho tiempo trabajando en esta idea y estamos listos para mostrarla al mundo. El público aplaudió. Victoria fingió sonreír, tocando suavemente la mano de su marido, como confirmando la unidad familiar. Entonces Richard se puso serio. Sin embargo, antes de entrar en las cifras del proyecto, dijo, enfatizando cada palabra, necesito hacer una declaración que afecta mi seguridad y el honor de mi familia. La sala quedó en silencio, la gente se miraba una a otra notando cómo iba cambiando la atmósfera. Victoria se tensó y sus ojos se dirigieron a Richard. «¿Qué estás haciendo?», parecía preguntar con la mirada. «Ayer descubrí», continuó Richard, «que alguien había dañado los frenos de mi coche. No fue un accidente, sino un intento deliberado de eliminarme. Y aquí está quien me ayudó a evitarlo». Señaló con la cabeza hacia los bastidores y Chris condujo a Tony al escenario. El público se quedó boquiabierto. Frente a ellos se encontraba un chico flacucho de la calle, moviéndose nerviosamente de un pie a otro. Victoria, al notarlo, se puso pálida, pero trató de mantener la calma. «¿Qué significa todo esto?», dijo en voz baja, acercándose a Richard. Él fingió no oír y le entregó el micrófono a Tony. El niño respiró hondo y dijo con voz entrecortada: «Me llamo Tony. Vi a una mujer y a un desconocido dañar el coche del señor Pierce. Dijeron que había que soltar los frenos. Me escondí y escuché su conversación. Ocurrió hace poco, muy de noche. Le advertí al señor Pierce y por eso sobrevivió». La sala se volvió ruidosa. Los periodistas empezaron a filmar en primeros planos. Victoria intentó recomponerse. «Mientes, es solo una ficción. ¿Por qué está aquí?». Pero Richard sacó el control remoto y activó la pantalla grande. Apareció una grabación que los especialistas pudieron reconstruir. Se veía una figura femenina cerca de un coche negro. No con claridad, pero lo suficiente como para identificarla como Victoria. Había ruido, pero los subtítulos decían: «Asegúrate de que los frenos no funcionen. Nadie sospechará». El público en la sala miró a Victoria con horror. Victoria se arrancó el micrófono y gritó: «Esto es un montaje. Lo inventaste todo para hacerme parecer un monstruo». Pero los periodistas ya habían cerrado filas de cámaras a su alrededor y Lisa Henderson, de pie detrás del escenario, dio la señal a los agentes de policía que habían sido advertidos. La policía apareció. Al mismo tiempo, algunos socios comerciales comenzaron a expresar en voz alta su conmoción y desconcierto. Los periodistas gritaron:
Señora Pierce, confirma que esta es su voz. ¿Es cierto que querías matar a tu marido? ¿Es por dinero o por celos? Victoria contraatacó furiosamente. No te atrevas a tocarme. Soy inocente. Esta es la provocación de mi marido. Él mismo quería deshacerse de mí, pero los oficiales ya la tenían tomada de la mano y no la dejaban irse. Tony se quedó a un lado, con el horror reflejado en sus ojos. Incluso después de todos los miedos de la calle, no estaba acostumbrado a una escena pública tan agresiva. Richard, habiendo bajado del escenario, protegió al muchacho, impidiendo que Victoria descargara su ira en él. Ella le dirigió al tipo una mirada asesina. «Es por tu culpa. Lo arruinaste todo. ¿Quién te permitió aparecer aquí?» «Mamá, por favor». Soltó Richard por un momento, pero inmediatamente se dio cuenta de que ya no podía dirigirse a ella como su amado. Ella lo quería muerto. «Victoria, tenemos testigos, tenemos fragmentos de la grabación y tu reacción habla por sí sola», dijo con voz ronca, sintiendo como todo dentro de él ardía de resentimiento. La policía sometió a Victoria y la esposó. Uno de los oficiales dijo por el micrófono: «Señora Pierce, tendrá que acompañarnos para dar su declaración. Podrás presentar cualquier explicación en presencia de un abogado». Victoria gritó histéricamente: «Mi abogado lo arruinará todo. No tienes ningún derecho. Es una conspiración. No hice nada malo». Pero la multitud vio el vídeo y escuchó las palabras de Tony. Los periodistas ya estaban transmitiendo imágenes sensacionales en vivo, enviando noticias a toda la ciudad. Richard sabía que todo había terminado para Victoria. Ninguna defensa podrá refutar completamente esta evidencia, porque el propio mecánico, tarde o temprano, será encontrado e interrogado. Si se quiebra y revela que la señora Pierce lo contrató, las cosas se aclararán aún más. Caminó hasta el borde del escenario y apuntó el micrófono hacia sí mismo. «Pido disculpas por este giro dramático, pero sentí que era necesario decir la verdad para que nadie siguiera viviendo en una ilusión. Me duele decirlo, pero mi esposa estuvo implicada en una conspiración criminal. Sus motivos aún no están claros, pero el intento de asesinato fue real. Solo estoy viva gracias a este chico, Tony». La sala respondió con un fuerte rugido. Los periodistas competían entre sí para hacer preguntas, pero Richard levantó la palma de la mano pidiendo silencio. «Continuaremos con la parte comercial más tarde, cuando la situación se resuelva. Ahora te pido que me perdones». Bajó del escenario, tomó al aturdido Tony de la mano y rápidamente lo condujo al pasillo donde Chris ya los estaba esperando. «¿Estás bien?», Richard le preguntó al niño en voz baja. Él asintió convulsivamente. «Sí, simplemente no pensé que sería tan aterrador». Chris lo animó dándole una palmadita en el hombro. «Lo estás haciendo muy bien. Gracias a ti, Richard sobrevivió y la verdad salió a la luz». Tony no sabía si alegrarse o llorar. «Nunca tuve familia. Ni siquiera sospechaba que en las casas ricas ocurrieran semejantes horrores». Richard sonrió con tristeza. «Créeme, el dinero no protege contra la traición, pero ahora no estarás solo. Prometo que me encargaré de tu destino». Pasaron varias horas y ya en toda la ciudad se comentaba el suceso. La esposa de un famoso empresario fue detenida en pleno acto de inversión, acusada de intentar matarlo. Las imágenes de video y las palabras de Tony circularon por los canales de noticias y la gente se preguntó ¿por qué Victoria decidió tomar una medida tan cruel? Los periodistas recordaron rumores de que Victoria tenía socios dudosos y que supuestamente se peleó con su marido por la distribución de ganancias. Ahora muchas cosas se juntaron. Mientras tanto, Richard y Tony estaban en otro edificio, bajo vigilancia. Lisa Henderson les aconsejó los siguientes pasos legales. La policía investigará, interrogará al mecánico, verificará las transferencias bancarias de Victoria. El juicio podría durar varios meses, pero según la evidencia, la señora Pierce enfrenta una sentencia severa. Richard bajó la cabeza. Todavía me amarga pensar que alguna vez ella fue la persona más cercana a mí, pero no la dejaré impune. Tony se sentó cerca, parpadeando, tratando de digerir lo que estaba sucediendo. «¿Qué va a pasar conmigo?»,
preguntó con incertidumbre, sintiendo que ahora podría encontrarse nuevamente en completo aislamiento. Lisa miró al niño con simpatía, pero antes de que pudiera responder, Richard dijo con firmeza: «Tony, no volverás a las calles. Tengo intención de tomar tu custodia. Si quieres, claro». El niño se quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que oía. «¿Quieres que viva a tu lado? Nunca tuve un hogar normal. A nadie le importé. Ahora será diferente. Me salvaste la vida y quiero ayudarte a empezar una nueva. No te pido que me ames como a un padre, pero quiero ser la familia que nunca tuviste». Las lágrimas brillaron en las comisuras de los ojos de Tony. No estaba acostumbrado a palabras tan cálidas. «Yo no sé qué decir. Gracias», susurró. Richard sonrió débilmente. «Ya dijiste más que suficiente cuando me gritaste esas palabras en el auto. Ahora resolveremos todos los trámites a través del tribunal. Y luego arreglaremos todo». Lisa asintió con aprobación. «Tendremos que redactar documentos, declaraciones de testigos, confirmación de que Tony no tiene parientes. Pero es posible hacerlo. Además, tu estado acelerará el proceso. Lo principal es no abandonar al niño a su suerte». Richard respondió con firmeza: «No renunciaré». Después de un tiempo salieron afuera. La prensa seguía de guardia, esperando comentarios. Apareciendo en el porche del edificio, Richard protegió a Tony de los flashes de las cámaras y respondió a los periodistas con una frase: «Ahora estamos esperando justicia. Todo lo que necesitas saber es que este niño me salvó. Él es el héroe, no yo». Los fotoperiodistas intentaron tomar una fotografía de cerca del niño. En sus ojos se podía ver incertidumbre y un ligero miedo, pero Richard estaba detrás de él, ahora listo para proteger a Tony del mundo entero. Los días pasaron, el escándalo en torno a Victoria fue cobrando fuerza hasta que fue trasladada de prisión preventiva a prisión preventiva. Ella gritó sobre una conspiración, trató de acusar a Richard de organizar un plan fraudulento, pero los abogados de Pierce tenían suficientes pruebas de lo contrario. La policía encontró a ese mismo mecánico. Presionándolo con hechos, logró que admitiera que Victoria lo había contratado por una gran suma. ¿Desde dónde nos estás mirando? Escribe en los comentarios y suscríbete. Durante la audiencia preliminar, Tony dio testimonio formal. Estaba muy nervioso, pero Richard estaba cerca y tranquilizó al niño. «Cuéntame todo lo que viste, no inventes nada y yo estaré allí». Las palabras de Tony coincidieron con la grabación de vídeo, el testimonio del mecánico y otras pruebas. Quedó claro, Victoria quería deshacerse de su marido para tener acceso a finanzas y a una participación en la empresa. Sus acciones provocaron una ola de indignación en la sociedad. Al mismo tiempo, se estaban llevando a cabo las audiencias de custodia de Tony. Afortunadamente, el tribunal vio rápidamente que el niño efectivamente no tenía familia y Richard Pierce, siendo una persona influyente, asumió la responsabilidad de su educación. La decisión fue tomada a favor de Richard y pronto Tony comenzó a vivir oficialmente bajo el techo de la antigua mansión de Pierce. «Espero que no sea demasiado espeluznante mudarme al lugar donde una vez viví con Victoria», admitió Richard al niño. «Pero todo cambia. Haremos algunas renovaciones, tiraremos sus cosas y comenzaremos de nuevo». Tony tenía muchas preocupaciones. No entendía si sería capaz de acostumbrarse a ese ambiente rico, a los profesores particulares, a una rutina diaria normal. Pero cada vez que surgía el miedo y el deseo de huir, recordaba que una vez había decidido gritarle a Richard: «¡No te pongas al volante!». Y ese acto cambió toda su vida. Sí, ahora el niño ya no está en la calle y tiene nuevos caminos por delante. Cuando Victoria escuchó el veredicto de culpabilidad el día del juicio, ya no se sintió tan orgullosa. El tribunal la declaró culpable de intentar asesinar a su marido y la condenó a una larga pena de prisión. Las cámaras captaron el momento en que la sacaron del salón, entre lágrimas de ira. Richard se quedó en el pasillo, mirando hacia el vacío, porque todo esto, a pesar de la justicia, era su tragedia personal. Así se derrumbó la familia en la que una vez creyó. Sin embargo, Tony permaneció en silencio cerca. Cuando terminó el juicio, el niño apretó la mano de Richard. «No estarás solo ahora», dijo. «Estarás conmigo, ¿verdad?». Richard suspiró y sonrió.
Por supuesto, ahora ya no estamos solos. Vamos a casa. Ambos salieron del juzgado bajo la atenta mirada de las cámaras. Los periodistas gritaron algo sobre una sensación, sobre un golpe de estado en la familia de un millonario, pero Richard, cubriendo a Tony con su hombro, pasó de largo. Una nueva página en sus vidas se abría. El niño que salvó al jefe y el jefe que ahora se había convertido en un miembro de la familia para el niño. La prensa lleva mucho tiempo insistiendo en la historia de un niño sin hogar que advirtió a un millonario contra un viaje mortal. No te pongas al volante. Tu mujer ha desactivado los frenos. Las palabras aparecieron en los titulares y fueron citadas en informes de noticias que compartían el increíble giro de la trama. Nadie esperaba que todo terminaría con el arresto de Victoria ante los ojos del público. Pero ahora, después de haber pasado por un escándalo público y haber expuesto al asesino, Richard decidió no tener más miedo. Él lo sabía con certeza, no importaba qué oscuridad estuviera escondida en el alma de un ser amado, una fuerte voz de verdad era suficiente para cambiarlo todo. Y a veces esa voz resulta ser la del niño más débil, que no tiene hogar ni dinero, pero tiene un sincero deseo de hacer del mundo, al menos, un lugar un poco mejor. La historia del niño que impidió que el millonario cometiera un error fatal se volvió legendaria. Mucha gente se preguntó después qué habría pasado si Tony se hubiera quedado callado y si simplemente pasara por allí. El mundo podría haber perdido a un hombre de negocios influyente, pero el niño mismo habría pasado desapercibido arrastrando una existencia solitaria en las calles. En cambio, consiguió una familia y una oportunidad para un futuro. A Tony no le gustaba la publicidad. Rara vez aceptaba dar entrevistas, prefiriendo concentrarse en sus estudios y sus nuevos sueños. Richard, mirando a la adolescente, se convenció cada vez más de que el destino, por extraño que parezca, a veces funciona de maneras extrañas. Cuando un corazón está cubierto de traición, otro se abre a la bondad y confiar en él significa salvar una vida entera. Así terminó la historia de los frenos averiados, que podría haberse convertido en una línea negra en los anales de la familia Pierce, pero gracias al grito desesperado de un niño sin hogar, se convirtió en una historia de salvación, revelación y renacimiento. Y aunque las cicatrices de la traición permanecerán, Richard y Tony han comenzado a escribir un nuevo capítulo juntos, uno en el que cada uno tiene lugar para la esperanza y la calidez real que alguna vez les faltó a ambos.